18th, 1996, France's Olivier Panis won a spectacular race in the Principality of Monaco in his Ligier Mugen Honda. Mónaco, 1996. 22 pilotos iniciaron, solo 3 sobrevivieron. Michael Schumacher, el favorito, fuera en la primera vuelta. Damon Hill, líder dominante, su motor estalló en humo. Jean Alesi, la última esperanza, abandonó por fallo mecánico. Esta es la historia de cómo Mónaco se transformó en un campo de batalla, coronando a un campeón que nadie vio venir. Prepárate para la carrera más loca jamás vista, donde terminar fue ganar. Las sesiones de práctica y calificación en Mónaco 1996 fueron un preludio del caos por venir. El clima jugó su papel, alternando entre sol y lluvia, desafiando a equipos y pilotos por igual. En estas condiciones cambiantes, Michael Schumacher demostró por qué era considerado el mejor piloto de su generación. El día anterior, Schumacher clavó una vuelta pole espectacular, medio segundo más rápido que Damon Hill. Su tiempo recordó las legendarias clasificaciones de Ayrton Senna en los años 80. La Ferrari, con sus ajustes específicos para Mónaco, parecía imbatible en manos del alemán. Sin embargo, la pole position de Schumacher no estuvo exenta de polémica. Durante una de sus vueltas rápidas, un gesto de reconocimiento al público provocó la interrupción del intento de Gerhard Berger. El austríaco no ocultó su disgusto, generando tensión en el paddock. La mañana de la carrera trajo consigo un giro dramático. El cielo se oscureció y una intensa lluvia empapó las calles del Principado. Este cambio repentino sumió a los equipos en un dilema estratégico: neumáticos de lluvia o slicks. ¿Qué ajustes de configuración serían los adecuados? En la sesión de calentamiento, Olivier Panis sorprendió a todos marcando el mejor tiempo. Un presagio de lo que estaba por venir, aunque pocos lo tomaron en serio en ese momento. La parrilla de salida era un hervidero de tensión y anticipación. La mayoría de los pilotos optaron por neumáticos de lluvia, pero la pista comenzaba a secarse. Algunos equipos consideraban la posibilidad de no hacer paradas en boxes debido al menor consumo de combustible en condiciones húmedas. Schumacher, desde la pole, se preparaba para su debut en Mónaco con Ferrari. Los tifosi, que habían inundado las calles, anhelaban una victoria que se les resistía desde hacía 15 años. Hill, en segunda posición, buscaba mantener su liderato en el campeonato. Mientras las luces rojas se apagaban, nadie podía imaginar el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. La carrera que cambiaría Mónaco para siempre estaba a punto de comenzar, y el mundo del motor contenía la respiración, cuando las luces se apagaron y el infierno se desató en las calles de Mónaco. Michael Schumacher, el favorito indiscutible, perdió el control en Mirabeau. Su Ferrari, la máquina más temida de la parrilla, se convirtió en un amasijo de fibra de carbono contra el guardarraíl. El paddock contuvo la respiración mientras el campeón alemán salía cojeando de su monoplaza destrozado. Murray Walker, con su voz inconfundible, gritó: «Y eso es Schumacher. Schumacher está fuera del Gran Premio de Mónaco». Pero el drama apenas comenzaba. En Santa Devota, los Minardi de Lamy y Marqués colisionaron. Jos Verstappen, padre del futuro campeón Max, besó el muro con su footwork. 6 pilotos eliminados sin completar una vuelta. La pista se convirtió en un cementerio de sueños rotos y esperanzas destrozadas. Los jefes de equipo, con rostros pálidos, observaban incrédulos sus monitores. Los abandonos sucedían a un ritmo vertiginoso. Ukio Katayama, víctima de un acelerador rebelde. Ricardo Rosset, otro beso al muro. Pedro Dainais, la transmisión diciéndole adiós. Gerhard Berger, traicionado por un sensor de caja de cambios. 11 coches fuera en solo 10 vueltas. Un récord que nadie quería ostentar. En medio del caos, la batalla por la supervivencia se intensificó. Olivier Panis, en su modesto Ligier, se convirtió en el cazador implacable de Eddie Irvine. Vuelta tras vuelta, el francés buscaba un hueco en la defensa del norirlandés. La frustración crecía, la adrenalina se disparaba. En la vuelta 35, Panis bloqueó sus ruedas en un intento desesperado. Irvine, víctima colateral, se estrelló contra el muro. La pista, húmeda y traicionera, se convirtió en el enemigo común. Cada curva era una ruleta rusa, cada aceleración un acto de fe. Los pilotos luchaban no solo contra sus rivales, sino contra un circuito que parecía querer devorarlos. Los problemas mecánicos no daban tregua. Coches que parecían inmunes sucumbían uno tras otro. La tensión en los garajes era palpable. Ingenieros y mecánicos rezaban a dioses en los que nunca habían creído, implorando que sus máquinas resistieran un giro más, una vuelta más. De 22 participantes, solo quedaban 7 en pista. Cada vuelta completada era una victoria en sí misma. Cada piloto que cruzaba la meta se sentía como un sobreviviente de una guerra apocalíptica. Mónaco 1996 no era una carrera, era una prueba de resistencia, una batalla contra lo imposible. Y mientras el caos reinaba, una historia de redención se estaba gestando. Olivier Panis, el piloto que nadie daba por favorito, se encontraba luchando por una posición que jamás había soñado. La carrera más loca de la historia de la Fórmula 1 estaba lejos de terminar, y el final aún reservaba más sorpresas que nadie podía imaginar. Damon Hill, el líder indiscutible del campeonato,
parecía tener la victoria en el bolsillo. Su Williams, un prodigio de la ingeniería británica, había dominado la carrera con una facilidad insultante. Vuelta tras vuelta, Hill ampliaba su ventaja, dejando atrás a sus rivales como si estuvieran clavados en el asfalto. Los ingenieros de Williams ya saboreaban el champán, los mecánicos preparaban la celebración. Pero Mónaco, la pista más traicionera del calendario, tenía otros planes. De repente, en la vuelta 40, el infierno se desató. Una nube de humo blanco comenzó a emanar del motor del Williams. El corazón de Hill se detuvo. El comentarista Murray Walker, con esa voz que había narrado tantas victorias y derrotas, gritó con una mezcla de incredulidad y emoción: ¡Humo! Humo sale de la parte trasera del Williams. No puedo creerlo, damas y caballeros. Damon Hill está fuera del Gran Premio de Mónaco. La multitud contuvo la respiración. Los aficionados, que habían estado expectantes ante la dominación de Hill, alzaron la vista con renovada esperanza. Jean Alesi, el carismático piloto francés de Benetton, heredó el liderato. Los gritos de Alesi resonaron en las calles del Principado. Por un momento, pareció que un nuevo milagro estaba a punto de suceder. Pero Mónaco no había terminado su macabro espectáculo. Apenas unas vueltas después, el Benetton de Alesi, que había resistido heroicamente las duras condiciones, empezó a perder potencia. El francés luchó con todas sus fuerzas, intentando mantener su posición, pero fue en vano. Con el corazón roto, Alesi se vio obligado a aparcar su monoplaza. La decepción se dibujó en su rostro mientras se quitaba el casco, consciente de que había dejado escapar la oportunidad de su vida. Y entonces, como un fénix surgiendo de las cenizas de los favoritos caídos, emergió una figura inesperada: Olivier Panis, el piloto francés, al volante de un Ligier que muchos consideraban poco más que un coche de media tabla. Se encontró de repente liderando la carrera más prestigiosa del calendario. Panis, quien en su mejor día nunca había terminado más allá del segundo puesto, ahora tenía la oportunidad de escribir su nombre en los libros de historia. Pero la carrera de Mónaco, implacable como siempre, aún tenía más sorpresas guardadas en la manga. En un giro dramático digno de Hollywood, Eddie Irvine, luchando por mantener su posición, perdió el control de su Ferrari en la famosa horquilla. Su coche giró violentamente, convirtiéndose en un trompo rojo en medio de la pista. Mika Salo y Mika Hakkinen, que venían detrás a toda velocidad, no pudieron hacer nada para evitar la colisión. En cuestión de segundos, 3 coches más quedaron fuera de combate en un amasijo de fibra de carbono y metal retorcido. Con solo 4 coches en pista, la carrera se convirtió en una batalla de nervios. Cada vuelta era una victoria en sí misma. Panis lideraba, pero la amenaza de un fallo mecánico o un error de pilotaje era una sombra constante. Detrás de él, David Coulthard y Johnny Herbert no solo luchaban por el podio, sino por mantener sus coches en una pieza hasta el final. Y cuando parecía que el drama había terminado, Mónaco tenía guardada una última sorpresa. Heinz-Harald Frentzen, que parecía tener asegurado el tercer puesto, vio como su coche le abandonaba en la última vuelta. Su retiro redujo a 3 el número de supervivientes, igualando el récord del infame Gran Premio de Mónaco de 1966. Finalmente, tras 78 vueltas de pura adrenalina y caos, la bandera a cuadros ondeó para Olivier Panis. El francés, contra todo pronóstico, había conquistado su primera y única victoria en Fórmula 1. Las cámaras captaron su rostro, una mezcla de incredulidad, júbilo y puro agotamiento mientras cruzaba la línea de meta. Panis no solo había ganado una carrera, se había convertido en leyenda. El primer piloto francés en ganar desde la victoria de Alain Prost en 1983. El podio de Mónaco 1996 quedará para siempre grabado en la memoria de los aficionados. Panis, Coulthard y Herbert, 3 pilotos que al inicio de la carrera nadie, ni en sus sueños más locos, hubiera apostado que estarían allí. Era el testimonio perfecto de la locura que puede desatar Mónaco, donde la gloria y el desastre están separados por milímetros, y donde un domingo cualquiera puede convertir a un desconocido en inmortal. ¿Cómo pudo una carrera con 22 participantes terminar con solo 3 coches cruzando la meta? Los analistas se devanaban los sesos intentando explicar cómo una carrera con 22 participantes terminó con solo 3 supervivientes. ¿Fue la lluvia? ¿La presión del circuito más exigente del calendario? ¿O simplemente el caprichoso dedo del destino? En el garaje de Ligier, la celebración era ensordecedora. Para este equipo de presupuesto modesto, la victoria de Panis era como ganar la lotería. El champán fluía mientras los mecánicos abrazaban a un Panis aún incrédulo. Es como un sueño, balbuceaba el francés, nunca pensé que ganaría aquí. Pero más allá de la euforia inmediata, la carrera dejó una huella duradera en la F1. La FIA, alarmada por la alta tasa de abandonos, se vio obligada a actuar. Se reforzaron las barreras en puntos críticos del circuito. Los procedimientos en condiciones de lluvia se revisaron meticulosamente. La seguridad, siempre una prioridad, se convirtió en una obsesión. El Gran Premio de Mónaco de 1996 se convirtió en un punto de referencia en la historia de la F1. Cada año, al acercarse la fecha de la carrera en el Principado, los comentaristas inevitablemente mencionan aquel día caótico como el 96 con una mezcla de asombro y nostalgia. Esta carrera también influyó profundamente en la estrategia de los equipos en Mónaco.
La lección fue clara: en estas calles, terminar es una victoria en sí misma. La prudencia se convirtió en una virtud tan valorada como la velocidad. Los ingenieros empezaron a diseñar coches más resistentes, capaces de soportar el castigo de las barreras monegascas. Para Panis, aquella victoria fue el pináculo de su carrera. Aunque nunca volvió a ganar, su nombre quedó grabado en la historia de la F1. Para Ligier, fue el canto del cisne, un último momento de gloria antes de desaparecer del grid. Hoy, décadas después, la carrera de 1996 sigue siendo un recordatorio de por qué Mónaco es la joya de la corona de la F1, impredecible, desafiante y capaz de coronar héroes inesperados. Es un testimonio de que en este deporte, incluso el underdog más improbable puede tener su día de gloria. Y cada vez que un piloto novel se alinea en la parrilla de Mónaco, sueña con emular a Panis, con ser el próximo en desafiar las probabilidades y escribir su nombre en la leyenda del circuito más famoso del mundo. Si quieres más historias increíbles del mundo de la F1, suscríbete y activa la campanita.